¿Alguna vez te has sentido como una presencia espectral en tu propia familia? Una sombra invisible proyectada detrás de la brillantez de alguien que aparentemente no podía hacer nada malo. Esa ha sido mi vida en pocas palabras: crecer junto a mi ilustre hermano, el niño de oro, la niña de los ojos de mi padre. Su nombre es Jamie, pero llamémoslo simplemente el Sol. Siempre parecía que cada habitación en la que entraba se iluminaba inmediatamente con su presencia, dejándome a mí, Max, simplemente disfrutando de la calidez de su brillo, o congelándome en la sombra, dependiendo de a quién le preguntes. La anticipación de la boda de Jamie había enviado una ola de emoción a través de nuestra familia. Sus próximas nupcias fueron lo más destacado del año. Mientras tanto, yo intentaba mimetizarme con el papel pintado, sin que nadie me notara ni me molestara. Pero no asistir nunca fue realmente una opción. La voz atronadora de mi padre lo dejó claro. «Irás a la boda de tu hermano, o se te acabó el pago de la matrícula», declaró sin una pizca de vacilación, la tensión flotando en el aire como una nube de tormenta electrificada. Pero aquí hay un giro intrigante para ti. ¿Qué sucede cuando el niño ignorado finalmente interrumpe la narrativa? ¿Qué pasaría si, de la nada, la sombra parpadeara con su propia luz? Resultó que tenía una carta bajo la manga, y mi revelación iba a cambiar el guión con el que se habían sentido tan cómodos. Con un encogimiento de hombros casual, lo dejé caer en nuestra conversación una tarde y observé cómo su expresión cambiaba de la certeza muerta de un general a la rara sorpresa de un sujeto destronado. «Es posible que quieras replantearte ese ultimátum», dije, con voz calmada, desmintiendo la avalancha emocional que llevaba dentro. «Porque en realidad estoy ganando más que tú». La conmoción lo silenció. De repente, ese dato se expandió como una nube de asombro, cuyos bordes tocaron a mi padre y a mi hermano, el Sol, de una manera que nunca esperé. En ese momento, yo no era solo la sombra que perseguía al Sol, yo era Max, proyectando luz por mi cuenta. La profunda reverencia que mi padre sentía por Jamie siempre había sido una fuente de silenciosa frustración para mí. ¿Cómo se compite con lo perfecto? La respuesta, al parecer, es simple: no lo haces. Forjas tu propio camino, independientemente de las expectativas y jerarquías familiares de los demás. Su favoritismo siempre había sido descarado, un foco de atención deslumbrante sobre Jamie mientras yo era relegado a un segundo plano. No se trataba solo de ir a la universidad elegante que había querido, la Universidad de Prestige, cuyo nombre parecía un sueño lejano, solo para que me empujaran firmemente hacia la opción local para que mi querido Jamie no se sintiera eclipsado. Lo que subyacía bajo las exigencias de mi padre era mucho más que el deseo de verme asistir a una boda. Era una compulsión por mantener intacta la imagen fabricada de la familia, a costa de la individualidad. Pero esas eran ópticas presupuestadas que ya no estaba dispuesto a financiar. Entonces, cuando solté la bomba en la mesa del comedor sobre mi éxito financiero, la cadena de mando se tambaleó, ofreciendo una visión de la vida sin restricciones por los grilletes tradicionales. Así fue como decidí enfrentarme a este evento familiar. Fingir que todo estaba perfectamente bien se convirtió en mi táctica de supervivencia, con los muros del estoicismo protegiendo la tormenta que se cocía a fuego lento debajo. La delicada fachada que tuve que mantener era menos por su bien y más por el mío. Si le preguntaran, «¿Y ahora qué hay de tu padre?», simplemente diría: «Estoy listo para reescribir mi propia historia». Título: Una historia de dos hermanos y una división familiar. Al instalarme en el ambiente del otoño de 2023, mientras las hojas doradas y crujientes alfombraban suavemente nuestro patio delantero, me encontré atrincherado en una batalla familiar que parecía profundizarse con cada año que pasaba. Soy Sawyer Thompson, un joven de 22 años que siempre ha luchado con ser la figura ensombrecida en la narrativa de mi familia. Mi hermano, Dylan, el niño de oro, tenía su boda programada para el 15 de octubre, un evento al que mi padre insistió en que asistiera, incluso si eso significaba aprovechar mi matrícula universitaria para asegurar mi presencia. Al crecer en Richmond, Virginia, me pasaban por alto rutinariamente en favor de Dylan. Mi padre, Robert Thompson, nunca ha ocultado su preferencia por su primogénito. Siempre se trataba de los logros de Dylan. Sus trofeos de fútbol se alineaban en los estantes de la sala de estar, y cada cuadro de honor y certificado de logro se enmarcaba y exhibía rápidamente. Mientras tanto, mis logros apenas se vislumbraban, escondidos en un rincón de nuestra vida familiar. El último episodio de nuestra saga de hermanos llegó con las inminentes nupcias de Dylan con su novia de la universidad, Natalie,
una boda que iba a ser una producción digna de una gran melodía histórica. La boda, que tuvo lugar en el opulento Hotel Jefferson, prometía un montaje de exquisitos platos florales, cenas gourmet y un cuarteto de cuerdas. Sin embargo, el brillo de la elegancia no hizo nada para enmascarar las fisuras dentro de nuestra familia. Verá, mi aceptación en la Universidad de Stanford un año antes había sido una ocasión trascendental para mí, un testimonio de mis propias capacidades más allá de la sombra que mi familia a menudo proyectaba. Pero para mi padre, la noticia era más una responsabilidad que una victoria. La universidad local, había insistido, un mantra que priorizaba el statu quo del favor familiar sobre mi crecimiento personal. Su razonamiento fue un recordatorio indeleble del favoritismo profundamente arraigado. No queremos que Dylan se sienta inadecuado de ninguna manera. Ante el ultimátum de la boda de Dylan, decidí romper la ilusión cuidadosamente curada del control patriarcal de mis padres. Lo que mi padre no sabía, o tal vez se negaba a reconocer, era la realidad de que mis habilidades y dedicación en el desarrollo tecnológico y la codificación independiente ya habían asegurado una independencia financiera que no podía amenazar. Solo el verano pasado, logré obtener ganancias que superaban su salario anual. La revelación de mi seguridad financiera desencadenó un silencio atónito en nuestra última discusión. Mi madre, Olivia, con los ojos suavizados por la comprensión, me agarró la mano por debajo de la mesa del comedor. Contaba con su apoyo tácito, aunque expresarlo por encima de la armonía familiar era algo a lo que rara vez se arriesgaba. Papá, dije, reclinándome en la silla con una calculada indiferencia, te agradezco todo lo que has hecho, pero económicamente estoy cubierto. Yo elijo mi destino. Pero la elección seguía siendo, asistir o no asistir. Por mi parte, no fue impulsado por el resentimiento hacia Dylan. Él y yo habíamos navegado nuestra relación como diplomáticos cautelosos. Dylan nunca fue intencionalmente malicioso, más bien, era un benefactor pasivo del favoritismo de mi padre, una dinámica de la que a menudo parecía ajeno, atrapado en los elogios que le llovían. Mientras me preparaba para abordar mi vuelo de regreso a California para el semestre, luché con lealtades divididas, un elemento de amor fraternal contra mi propia independencia emergente. Podría, con claridad, observar el día más grande de mi hermano como un mero espectador, aplaudiendo como me habían enseñado a hacerlo, o había algo más en este capítulo de mi vida. No le guardo rencor a la boda de mi hermano, ni deseo robarle el trueno. Sin embargo, una voz que reclama persistentemente mi propia identidad ahora desafía la narrativa establecida por mi familia. A medida que se desarrolla la historia, me inclino a encontrar un equilibrio, forjando un camino en el que los lazos familiares y las aspiraciones personales puedan coexistir sin que uno eclipse al otro. En esta neblina familiar de expectativas y opciones se encuentra la eterna pregunta: ¿quién soy yo en medio de este paisaje de favoritismo e individualidad? Por ahora, al menos, la respuesta reside suavemente en mi búsqueda de crecimiento, donde establezco las bases para un nuevo capítulo, independientemente de a dónde nos lleven las divisiones familiares o las reconciliaciones. Completa la parte 2. Sawyer navega por las complejidades de la identidad y la familia. Forjar un futuro sin renunciar al pasado familiar. Estén atentos para más aventuras en el corazón y la mente del segundo hijo. En el mundo de la dinámica familiar, el respeto y la igualdad a menudo se encuentran dentro de las limitaciones de la tradición y el favoritismo. Este no es solo un caso de un niño dorado que eclipsa al resto. Se trata de cómo tales desequilibrios pueden sesgar las perspectivas y corroer el núcleo de una unidad familiar. Profundicemos en la historia de Tessa, nuestra protagonista, que se encuentra en la encrucijada del deber y el autodescubrimiento. Su padre, el señor Edwards, vive dentro de una convicción inquebrantable que ha encadenado durante mucho tiempo cualquier intento de imparcialidad dentro de la familia Edwards. Los matices de sesgo que cubrían su visión significaron que su hermano, Alex, con su sonrisa luminosa y sus logros estelares, se convirtió en el sol alrededor del cual giraba la familia. Sin embargo, al centrarse por completo en la brillantez de Alex, Edwards no pudo apreciar el brillo único que poseía la propia Tessa, uno que no se desvanecía en la sombra, sino que era un testimonio de la fuerza interior y la resistencia. Mientras el señor Edwards se queja de la matrícula y el deber familiar, Tessa se encuentra en una coyuntura crucial. Firme al darse cuenta de que sus logros ya no necesitan la aprobación renunciable de la familia, revela su independencia ganada por sí misma a través de medios financieros, un paso que sorprende a su padre y reescribe la dinámica de su relación. Era una afirmación, tan vibrante como cualquier galardón formal,
que simbolizaba una ruptura con la necesidad paralizante de validación. Sin embargo, este triunfo no fue simplemente un avance financiero. Pintó con colores vivos las profundidades de su autoestima. Tessa siempre había visto sus búsquedas educativas como un boleto tanto para el escape como para la transformación, un cincel metafórico que no solo labraba su propio camino, sino que también rompía las barreras inflexibles de las expectativas preconcebidas establecidas por su familia. La insistencia de Edwards en asistir a la universidad local supuestamente se basaba en evitar la discordia. No dejes que tu hermano se sienta inferior, repetía. Pero estas palabras sostenían un espejo de una inseguridad más profunda, el miedo al desequilibrio y, tal vez inconscientemente, a la ruptura de una jerarquía familiar de larga data. Se trataba de una jerarquía diseñada no por malicia, sino más bien por un legado generacional demasiado arraigado como para desmantelarlo sin causar ondas. Pero no olvidemos al propio Alex. Detrás de cada carismático el líder miente matices de incertidumbre. El rostro público de la confianza a menudo enmascara sombras de duda, y en momentos alejados de los focos deslumbrantes, Alex lucha con las expectativas de un éxito perpetuo. La revelación de Tessa no fue solo un cambio familiar para él, sino que desbloqueó un miedo rara vez expresado, de que todos los logros podrían verse empañados por suposiciones y sesgos no examinados. A medida que se desarrolla la historia, Tessa lucha por comprender cómo el crecimiento de la propia identidad no se trata únicamente de victorias personales, sino de encontrar el equilibrio entre el yo y la identidad colectiva. Al desafiar los prejuicios profundamente arraigados, Tessa comienza a navegar por el laberinto íntimo de la redefinición de la cohesión familiar. Es un viaje que revela el intrincado tejido del respeto, el respeto mutuo y el respeto propio, que florece cuando los hermanos van más allá de la comparación y los padres honran solemnemente el viaje singular de cada niño. En última instancia, esta narrativa examina los cambios sísmicos y los temblores sutiles provocados por el autodescubrimiento y el coraje para interrumpir un sistema de creencias arraigado. Tessa aprende que el verdadero crecimiento a menudo implica confrontar mitos preciados y, a través de la vulnerabilidad y la comunicación, fomentar un entorno en el que cada miembro se sienta visto en su narrativa sin filtros. El respeto nunca florece en el silencio o la complacencia. Germina en medio del diálogo en el que las verdades fundamentales son desafiadas y celebradas, revelando un panorama en el que cada voz no solo importa, sino que resuena. Y a medida que Tessa comienza a coser hilos de comprensión, invita a su familia a no solo asistir a una boda por obligación, sino a elegir la participación en el tejido emergente de igualdad y reconocimiento que considera a cada miembro invaluable. Aquí no hay una resolución absoluta. La vida rara vez ofrece tanta simplicidad. Pero a lo largo de este complejo camino, Tessa se embarca en una búsqueda incesante de la armonía. Al hacerlo, sin saberlo, se convierte en un catalizador para el cambio dentro de la familia Edwards, encendiendo una luz que ni las sombras ni las iluminaciones pueden extinguir. A través del equilibrio y el empoderamiento, Tessa ejemplifica por qué la balanza del respeto y la individualidad debe pesar uniformemente para que cualquier historia familiar realmente progrese. Título: La verdad dorada. Parte 4. La vindicación. Salir de las sombras de la indiferencia manipuladora de mi padre fue como rasgar las pesadas cortinas que habían velado mi vida durante años. Mi pie había vacilado en el chirriante hueco de la escalera de aquella casa de sueños rotos mientras contemplaba la revelación que acababa de desatar. ¿Sabes qué, papá? Se había convertido en mi grito de guerra, una declaración de independencia. En cada onza de mi voz, en cada temblor de mi corazón, me había despojado de las cadenas que él tan hábilmente usaba para atarme a su visión miope. Mi hermano de oro, Oliver, había sido la niña de sus ojos desde el día en que gritó su primer lamento. Prodigado en alabanzas y colmado de privilegios que deberían habernos pertenecido a los dos, disfrutó perezosamente del sol de la aprobación imperecedera de nuestro padre. Yo, en cambio, no era más que un sombrío telón de fondo para su luminiscencia, una constelación olvidada en el vasto firmamento familiar. Volver de la boda fue como salir a la superficie para tomar aire después de una larga inmersión. La ceremonia había sido el escenario perfecto, no solo para que Oliver hiciera alarde de su felicidad doméstica, sino para que yo revelara la verdad que yo, Lila, había mantenido meticulosamente en secreto. Mi padre, por supuesto, había continuado con su monólogo paterno, tan perdido en su idealización de los mitos familiares que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que los platos que sostenía se habían hecho añicos en el suelo de la cocina. Verás, mi decisión de salvaguardar mi independencia financiera no fue solo una rebelión, fue una salvación.
Ahogarme silenciosamente bajo sus expectativas nunca me habría permitido encontrar el equilibrio. Había asegurado una carrera, había llenado mi vida de trabajo significativo y había construido una fortaleza de autoestima que sus miradas desdeñosas nunca podrían penetrar. Mi educación en una prestigiosa universidad me había armado, no con trofeos para acumular polvo, sino con una confianza inquebrantable. En la noche de la revelación, el aire de la tarde envolvió la casa como una gruesa colcha, empalagando mis sentidos mientras me adentraba en el caos agitado por mi declaración. Mi madre, querida, dulce y cómplice, lanzaba miradas nerviosas entre mi padre y yo, sus delicados dedos recorrían el mantel como si buscara valor bajo él. Oliver, con su sonrisa tan dorada como los gemelos personalizados que llevaba, murmuró algo sobre los celos, seguramente solo oído a medias por los presentes. Eso ya no es asunto tuyo, dije, con la voz firme como la estrella polar. Mi vida es mía para pilotar, no tuya para dirigirla. La incredulidad pintada en el rostro de mi padre era una obra de arte que había esperado años para ver. Era como si mi voz hubiera insuflado fuego en una fría noche de invierno, disipando la niebla helada que se había asentado durante mucho tiempo en los rincones de nuestra casa familiar. ¿Y qué hay de la lealtad familiar?, replicó él, con la voz entrecortada por la desesperación oculta tras un barniz de autoridad. La ironia de sus palabras resonó falha ao traduzir para S após múltiplas tentativas e falha ao traduzir para S após múltiplas tentativas.